Y si el problema no fuera que no puedes crear una vida abundante sino que todavía sigues pensando, actuando y reaccionando, como una versión de ti que vive desde la escasez. Muchas personas esperan sentirse exitosas para actuar diferente. Esperan tener dinero para sentirse seguras. Esperan que algo cambie afuera, para recién cambiar por dentro. Pero las personas que transforman su vida, suelen hacer exactamente lo contrario. Empiezan antes. Antes de ver resultados. Antes de sentirse listas. Antes de tener pruebas. Empiezan a pensar, a decidir y a actuar, como la versión de sí mismas en la que quieren convertirse. Y poco a poco, su realidad empieza a seguirlas. Porque tu vida externa muchas veces refleja lo que repites internamente. Así que hoy vamos a hablar de cómo empezar a conectar con tu versión más próspera. No desde la fantasía. No desde fingir. Sino desde pequeños cambios mentales, emocionales y diarios. Que pueden transformar la forma en la que vives tu vida. Antes de empezar no olvides suscribirte a Enfoque y Abundancia y activar la campanita para no perderte de este tipo de contenido. Parte 1. La mayoría espera sentirse lista. Hay una razón por la que muchas personas sienten que no avanzan. Y es porque viven esperando. Esperando el momento perfecto. Esperando más seguridad. Más motivación. Más confianza. Pero la realidad es que muy pocas veces esas cosas llegan primero. La confianza se construye haciendo. La claridad aparece caminando. Se trata de hábitos. De decisiones. De repetición. La versión más próspera de ti, probablemente piensa diferente. Reacciona diferente. Y toma decisiones distintas. Y la abundancia, empieza mucho antes de verla reflejada en tu cuenta bancaria. Empieza en cómo piensas. En cómo te tratas. En cómo decides verte a ti mismo. Porque si todo el tiempo actúas desde la duda, desde el miedo, desde la sensación de que nunca es suficiente, tu energía termina alineándose con eso. Y no se trata de magia. Se trata de hábitos. De decisiones. De repetición. La versión más próspera de ti. Probablemente piensa diferente. Reacciona diferente. Y toma decisiones distintas. Parte 2. ¿Qué significa realmente actuar como si? Muchas personas entienden mal esta idea. Creen que actuar como si ya fueras abundante, significa fingir. Gastar dinero que no tienes. O pretender una vida que todavía no existe. Pero no se trata de eso. Se trata de empezar a preguntarte, ¿cómo pensaría mi versión más abundante? ¿Cómo se hablaría a sí misma? ¿Cómo cuidaría su energía? ¿Cómo reaccionaría frente a los problemas? Porque alguien que vive desde la abundancia, no vive en estado constante de desesperación. No siente que todo está perdido por un mal día. No se destruye mentalmente cada vez que algo sale mal. Y eso cambia muchísimo. Actuar como tu versión más próspera, puede empezar en cosas pequeñas. Como organizar mejor tu espacio. Cumplir una promesa que te hiciste. Hablarte con más respeto. Elegir pensamientos más conscientes. Dejar de decir todo el tiempo, no puedo. Nunca me alcanza. Mi vida no cambia. Porque las palabras que repites, también moldean tu realidad. Parte 3. La mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez no siempre se nota. A veces aparece como miedo. O comparación. O ansiedad constante. Personas que sienten culpa por descansar. Que creen que nunca hacen suficiente. Que viven pensando en lo que falta.
Y cuando tu atención está todo el tiempo enfocada en la falta, tu mente empieza a ver más de eso. Por eso es tan importante empezar a cambiar el enfoque. No para ignorar los problemas, sino para dejar de alimentar constantemente el miedo. Porque la versión más abundante de ti, probablemente no vive pensando, todo va a salir mal. Vive pensando, voy a encontrar una solución. Y esa diferencia mental, cambia completamente la energía con la que enfrentas la vida. Parte 4. Los hábitos de tu versión más próspera. Ahora imagina esto. Imagina a la versión de ti que ya creó una vida más abundante, más tranquila, más estable, más alineada. ¿Cómo empieza sus mañanas? ¿Qué deja de tolerar? ¿Cómo organiza su tiempo? ¿Qué consume mentalmente? Porque la prosperidad también tiene hábitos. Y muchas veces, el crecimiento empieza en cosas simples. Dormir mejor. Leer más. Aprender algo nuevo. Terminar tareas. Ser más constante. Proteger tu energía mental. Tu versión más abundante, probablemente no vive distraída todo el día. No abandona todo al primer obstáculo, no espera sentirse motivada para actuar. Aprende a seguir incluso en días difíciles. Porque entendió algo importante, las pequeñas decisiones diarias construyen una vida completa. Parte 5. Energía, calma y desapego. Muchas veces creemos que la abundancia se atrae desde el esfuerzo extremo. Pero hay algo igual de importante, la calma. Porque cuando vives en ansiedad constante, tu mente no puede enfocarse. Y cuando tu mente no se enfoca, pierdes claridad. El desapego no significa dejar de querer algo. Significa dejar de perseguirlo con desesperación. Significa confiar un poco más. Respirar. Y entender que no todo tiene que resolverse hoy. La versión más próspera de ti, probablemente no vive corriendo mentalmente todo el tiempo. Tiene momentos de pausa. Se permite descansar. Se permite disfrutar. Porque entendió que vivir bien, también forma parte de la abundancia. Parte 6. Visualización guiada. Ahora. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo. E imagina a tu versión más abundante. No solo con más dinero, sino más tranquila. Más segura. Más enfocada. Imagina cómo camina. Cómo habla. Cómo se siente. Imagina el lugar donde vive. La energía que transmite. La paz mental que tiene. Y ahora pregúntate, ¿qué pequeña decisión podría tomar hoy para acercarme un poco más a esa versión de mí? Porque no necesitas cambiar toda tu vida hoy. Solo necesitas empezar. Incluso lento. Incluso imperfecto. Pero empezar.
Parte 7. Mantras y afirmaciones. Repite mentalmente, estoy creando una vida más abundante. Merezco estabilidad, tranquilidad y prosperidad. Cada día pienso con más claridad. Actúo con más confianza. Y me abro a nuevas oportunidades. La abundancia también puede formar parte de mi vida. Confío en mi proceso. Confío en mi crecimiento. Y permito que cosas buenas lleguen a mí. Tu vida no cambia solo por desear algo diferente. Cambia cuando empiezas a convertirte, poco a poco, en la persona capaz de sostener eso que deseas. Y aunque hoy todavía no veas todos los resultados, cada pensamiento más consciente, cada hábito nuevo, y cada pequeña acción, también cuentan. Gracias por compartir este momento. Espero que este video te ayude a reconectar con tu enfoque, tu calma, y tu capacidad de crear una vida más abundante. Si este contenido resonó contigo, suscríbete a Enfoque y Abundancia. Para seguir trabajando juntos en tu mentalidad, tu crecimiento personal, y tu relación con la prosperidad. Descansa. Confía. Y sigue avanzando, incluso lento.